buenas tardes, bienvenidos a Salud al Día por la 99.9, la radio universitaria. Soy Claudia López y hoy me acompaña el doctor Ricardo Tomás. Él es académico del Departamento de Odontología de nuestra universidad. Doctor, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Sí, no es primera vez que está en nuestro programa y hoy nos convoca un tema bastante interesante que son los temores en la atención odontológica. Algo que todos hemos experimentado alguna vez, todos y todas, y que quisiera empezáramos hablando sobre cuál cree usted que es la base, por qué existen estos temores que son más bien como de la cultura que uno trae desde antes, ¿cierto? ¿En qué se basan? Si nos pudiese contar. Bueno, yo creo que todo esto se basa por la mala experiencia que han tenido los pacientes en tiempos anteriores también. Y desde pequeños también nos inculcan que el dentista es el cuco, es el que da miedo, ¿no? Siempre me acuerdo las películas, por ejemplo, no sé, pues Buscando Nemo, por ejemplo, aparece un episodio con un dentista. La película esta de Charlie y la fábrica de chocolate, sí, también, que el papá era el malo también. Entonces, desde pequeño se nos ha ido inculcando de que no, si te portas mal, te vaya al dentista, te va a doler. Pero no es así. Hoy día la atención odontológica está muy avanzada y debiera ser algo rutinario, como cuando nosotros vamos al pediatra, cuando vamos al oftalmólogo, al otorrino. Entonces, algo que debiera ser cotidiano para nosotros. Yo creo que también el tema ahí es que hemos transmitido a nuestros hijos, a las personas, las malas experiencias que teníamos anteriormente. Dentro de la historia siempre ir al dentista fue complicado. De hecho, un gran adelanto que hubo en la odontología fue que empezaran a usar anestesia. Antes se amarraba a la gente en estos sillones de barbero, por ejemplo, y se empezaba a hacer los procedimientos odontológicos, y obviamente sin anestesia el paciente gritaba dolor. Y si pudiésemos calificar el dolor, uno de los dolores más fuertes que existe en el cuerpo humano es el dolor dental, ¿no? Así que yo creo que más que nada por eso le tenemos miedo. Además que nosotros también ocupamos, no sé, elementos como las turbinas que emiten ruido, cosas metálicas también que introducimos en la boca, y también la boca es un lugar donde es bien sensible y es algo bien privado que uno tiene. Entonces, yo tengo miedo al dentista, yo creo que todos tenemos miedo al dentista, pero el tema es saber abordarlo y saber transmitir esa preocupación al profesional, cosa que el profesional sepa y pueda tener los cuidados suficientes para poder dar una buena atención. ¿Podríamos decir que con las técnicas que se utilizan hoy en día en las consultas del odontólogo, podríamos decir que este vendría a ser como un mito antiguo, o podríamos decir que hay técnicas que permiten que ese dolor ya no sea tan doloroso? Claro, o sea, si tú ves la historia antiguamente, cuando tú ibas al dentista, básicamente el dentista te sacaba el diente y se acababa el problema. Ahora no, tratamos lo posible de poder tratar de salvar el diente. Entonces, yo tengo la oportunidad de enseñar a los alumnos de tercero un ramo que se llama Introducción a la Clínica, y le enseñamos a ellos a colocar la anestesia. Entonces, requiere ciertos cuidados, patrones, para que obviamente esa técnica sea lo menos dolorosa posible. Y bueno, todos le tenemos miedo a las agujas. Desde que ahora nos estamos vacunando contra el COVID, siempre está ese miedo. Entonces hoy día es mucho más ameno ir al dentista, es menos doloroso. Y obviamente siempre uno puede desmitificar el dolor si uno acude al dentista en forma periódica. No debemos ir al dentista cuando uno ya está con el dolor, sino que debemos hacer controles rutinarios. Así como cuando vamos a, no sé, pues las empresas mineras, cuando tienen que llevar a sus trabajadores, tienen que hacer exámenes preocupacionales. Debería pasar lo mismo con nosotros. Deberíamos tener esa cultura de poder ir al dentista por lo menos 2 veces al año, cada 6 meses. No cuando tenemos dolor. Eso que justamente lo que usted decía, doctor, de evitar ese dolor, y ese eventual dolor se puede evitar yendo a control, haciendo estas revisiones periódicas que podrían evitar eventualmente llegar a una situación que pueda ser muy dolorosa. Me imagino que hay situaciones y situaciones. Pero en el caso, por ejemplo, de que haya que extraer una muela, como en lenguaje coloquial, eso es uno de los procedimientos más dolorosos, digo yo, porque lo experimenté una vez con la muela del juicio. Sí, bueno, gran parte de las urgencias que nosotros podemos ver está relacionada con eso.
Hoy día, gracias a Dios, tenemos dentro de la salud pública el programa del GES dental, que corresponde a la urgencia odontológica. Y gran parte de las atenciones que uno brinda como profesional es que casi todos vienen por dolor, ¿no? Entonces uno en lo posible debiera tratar de evitar esas cosas. En los países más desarrollados, por ejemplo, Suecia, Finlandia, ellos, el dentista básicamente hace puras terapias preventivas. Coloca sellantes, coloca flúor, hace limpiezas preventivas, pero acá en Chile estamos acostumbrados a ir al dentista cuando estamos con ya las últimas ya. Y sí, lamentablemente, cuando nosotros tenemos que extraer un diente es como el último recurso, pero a veces hay que hacerlo porque obviamente el dolor es insoportable. Yo he tenido pacientes que han llamado 2 o 3 de la mañana y golpeándose la cabeza, que no se les pasa nada con el dolor y que están con la cara hinchada. Me acuerdo de una paciente, recuerdo que, y siempre yo tengo como un ranking de los pacientes más temerosos, y ella estaba pero aterrada porque tenía que sacarle la muela de juicio. Entonces, ahí tuvimos que manejar con ella el tema de la ansiedad. Hoy día podemos utilizar medicamentos también para poder manejar la ansiedad. Hoy día hay técnicas anestésicas sin dolor, hay unas máquinas también que uno puede ocupar para evitar ese momento doloroso, que a veces hay que hacerlo, hay que operarlo, ¿no? Pero una vez que ya uno domina al paciente, uno perfectamente puede hacer el procedimiento. El paciente, ya cuando uno lo conoce como profesional y sabe que uno tiene los cuidados suficientes, básicamente se deja atender y ni un problema. Y siempre hay que tratar de lograr esa relación entre el dentista y el paciente, que sea la más amena. Entonces, mi recomendación que le puedo dar a la comunidad es que si usted tiene miedo al dentista, dígaselo. ¿Sabe qué? Le tengo miedo a las agujas, ¿sabe qué? Le tengo miedo al ruido, tengo miedo a la posición en la que estoy atrás. Me ha tocado pacientes que tengo que atenderlos de pie, o simplemente se asustan cuando uno acuesta el sillón hacia atrás. Pero uno tiene que decirle, porque eso le va a brindar a uno la oportunidad de atenderlo mucho mejor. A los papás que están escuchando, lleven a sus hijos desde temprano al dentista. Y básicamente lo que se hace, las especialistas en odontopediatría, es hacer sesiones de acomodación o de adiestramiento, como se le puede decir. Entonces se sientan, uno le explica con la mano, mira, esta es la jeringa triple, echamos aire, este es para echar agüita, y así el niño se va adaptando. Y obviamente si uno tiene una mala experiencia, lamentablemente eso lo va a llevar por toda su vida. Conozco una paciente, por ejemplo, que el dentista le pegó. Le pegó porque no quería dejar sacarse las muelas en ese momento. Entonces, todo depende de cómo uno lo trate al comienzo. Es como el momento de verdad que se dice. Si uno atiende bien al paciente, el paciente va a volver y va a regresar. Y si hay pacientes que la verdad que no pueden controlar eso, nosotros estamos facultados a poder darle tratamiento farmacológico. Hay un medicamento, una benzodiazepina que nosotros le podemos dar al paciente y se lo toma media hora antes de entrar a la consulta, entonces llega más entregado y obviamente va a ser mucho más fácil la atención para nosotros. Entonces eso hoy día es mucho más fácil, más amigable y debiera ser una experiencia no traumática. Sí, claro, es así el tema. Y el tema, yo cuando me tengo que atender, también tengo miedo, o sea, no sé, igual a veces uno trata de lo posible de no generar molestias o dolor, pero a veces los procedimientos son así. Doctor, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan actualmente para la anestesia acá en nuestro país? Mira, hay desde lo más básico, que básicamente, por ejemplo, yo le enseño a todos los alumnos que tienen que calentar el tubo de anestesia, tienen que desinfectar, colocar anestesia tópica y tomar el tiempo suficiente para colocar la solución anestésica en boca. O sea, yo recuerdo colegas que, no sé, por colocar la anestesia de un paraguaso. No, aquí hay que demorarse, hay que tratar desde que uno introduce la aguja hasta en los tejidos orales, hasta que la saque, tiene que ser súper delicado. Ahora actualmente se está utilizando lo que es la sedación con óxido de nitroso, que se coloca una máscara al paciente, entonces mientras está respirando siente una sensación de disminución de la ansiedad. Y después obviamente el mismo profesional odontológico va colocando la anestesia. Y obviamente ya cuando no podemos controlar eso, por ejemplo niños más pequeñitos, por ejemplo, se lleva al paciente en pabellón básicamente y se le usa anestesia general, que no es lo ideal,
porque obviamente siempre hay complicaciones con la anestesia general, pero es lo que hay para poder trabajar. Yo tengo colegas, por ejemplo, que para poder solucionar problemas de los niños tienen que, y como son bien inquietos, hay que dormirlos 100%, entonces no es lo ideal. Eso tiene un riesgo extra. Es extra, y a la salud, y obviamente también un costo económico un poco mayor también, porque obviamente se encarece aparte de todo lo que hay ahí. Y como le digo yo, hay terapias naturales, se usan, por ejemplo, estos aromatizantes que tienen aceites esenciales, por ejemplo, para poder calmar la ansiedad. Entonces hay muchas formas hoy día. Yo creo que todo el día depende de lo que uno pueda establecer como relación de confianza con el paciente. Y si el paciente no está preparado, decirle, ¿sabe qué? Ya vamos a suspender el procedimiento, lo vamos a hacer a la próxima vez. Y no obligarlo. Tratar de que sea una situación lo más cómoda posible. Me imagino que usted, en su caso, cuando tuvo que hacerse la extracción, tuvo un pequeño trauma ahí, pero yo creo que lloré. sí. O sea, no lloré en el momento, sino que después. Claro, pero obviamente yo creo que si usted se hubiese hablado al profesional que le hizo el procedimiento, quizás hubiese tomado algunas otras precauciones. Y no tengan miedo de decirle, el intento no se va a enojar ni nada por el estilo, sino que simplemente lo va a tomar como en consideración de lo que tiene que hacer. Y eso a uno le ayuda a que obviamente pueda hacer un buen trabajo. Es importante entonces, doctor, la prevención, prevenir cuadros que puedan ser más dolorosos en el caso de alguna patología que se pueda evitar antes de que se vuelva algo más grave, ¿no? Claro, por supuesto. Uno puede tomar diferentes precauciones. Por ejemplo, yo sé que a los niños les gustan los dulces, por ejemplo. Entonces, obviamente, tratar en lo posible de no darle tantos alimentos dulces, ¿ya? Cuidar la dieta. Y lo otro es siempre consultar con el dentista más o menos 2 veces al año, ¿ya? Hacerse una buena higiene bucal, o sea, cepillarse 3 veces correspondientes, en la mañana, en la tarde, en la noche, tratar de evitar entre las comidas, ¿ya? Y esas cosas van a evitar. Por ejemplo, algo que yo cambié totalmente es que yo antes ocupaba mucho el azúcar, ahora estoy usando endulzante. Mucho endulzante en el café, en el té. Trato de comprar bebidas sin azúcar, las bebidas cero. Entonces, esas pequeñas cosas van ayudando a que obviamente uno no tenga la formación de caries, que es nuestra principal enfermedad que tenemos en la salud bucal. Y bueno, hay cosas que siempre van a aparecer. Por ejemplo, uno sabe que entre los 18 y 30 años van a aparecer las muelas de juicio, que se puede hacer una urgencia, y eso es bastante común y bastante doloroso. Entonces uno, entre comillas, tiene que estar preparado para esas cosas. Igual cuando hay que hacer algún procedimiento, tratar de hacerlo en una edad más temprana, porque después cuando es más adulto cuesta que cicatrice. Y bueno, siempre hay riesgos, entonces uno tiene que asumir esos riesgos y como profesional saber hacer lo que puede hacer. No puedo estar haciendo cosas que van más allá de mi experticia. Estamos conversando en Salud al Día con el doctor Ricardo Tomás, académico del Departamento de Odontología de la Universidad de Antofagasta, sobre los temores en la atención odontológica. Si pudiésemos seguir conversando sobre... resulta que, claro, muchas veces los pacientes tienen un dolor y lo arrastran mucho rato hasta que ya es insoportable y hay que ir al odontólogo y probablemente el procedimiento va a ser doloroso. Pero ahí estamos mal, porque no todas las cosas son dolorosas. O sea, por ejemplo, tú puedes hacer odontología sin dolor. A mí me ha pasado que tengo pacientes que a veces tengo que tratar alguna caries pequeñita y yo considero que no debiera ocupar anestesia. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a trabajar acá en tu diente, pero yo creo que lo que vamos a hacer no te va a doler. Entonces ya la predisposición de que me va a colocar la anestesia, que me va a pinchar, se va. Entonces tenemos que quitarnos ese mito. Y lamentablemente hemos nacido en esta sociedad en la cual, no sé, pues se nos inculca que ir al dentista es lo más doloroso, lo más malo, pero no debería ser así. Es como el momento doloroso es el del pinchazo de la anestesia. Claro, sí. Ese como el momento, y lamentablemente lo hacemos por un bien mayor. Porque obviamente si no colocásemos la anestesia, obviamente teníamos todo en el procedimiento con dolor. Y me ha pasado a veces que hay pacientes que estamos trabajando con ellos, le hemos puesto anestesia y a veces nos la agarra, le toma. Entonces, a veces hay que tomar ese tiempo prudente y decir, ¿sabes qué? Ya vamos a esperar un momentito, que esto se adormezca y después empezamos a trabajar. Mira, yo voy a confesar algo que me da vergüenza, pero
Cuando yo recién comencé a trabajar, yo no esperaba el tiempo que debiéramos esperar para la anestesia. Entonces, obviamente, después aprendí que había que esperar ciertos minutos, por ejemplo, para que le tomen la anestesia y obviamente hacer las pruebas correspondientes, porque si no, después eso genera un trauma. Entonces, hay tanto responsabilidad, tanto de la sociedad, tanto de uno y también como uno como profesional. Entonces, en la medida que uno pueda compartir esos temores, pueda ir mejorando, obviamente va a atender mejor a los pacientes. Y eso es lo que queremos dar salud oral a los pacientes. Y parte de nuestra formación que tenemos, por lo menos en la escuela de odontología, es que podamos atender sin dolor a los pacientes. Y obviamente para que eso cambie. Y eso parte también de la formación que nosotros hacemos desde pequeños. En otras entrevistas hemos conversado sobre el tema de la medicina familiar y el enfoque hacia el paciente. ¿Se puede implementar también esto? Me imagino en la enseñanza a los nuevos odontólogos que se están formando, por ejemplo, en la Universidad de Antofagasta, que tengan esta perspectiva, este enfoque que sea como más, que tenga esta empatía con el paciente, que puede que tenga temor de ir a hacerse algún procedimiento. Por supuesto, de hecho la idea es que ir a la consulta dental sea un procedimiento familiar, o sea, tengo familias que van el papá, la mamá, van los hijos y obviamente dedican el tiempo para poder hacerlo y a veces para calmarle la ansiedad hacemos pasar al papá o al acompañante, le explicamos, tratamos lo posible de que sea algo bien rutinario. Entonces, a la medida que ellos van avanzando, van creciendo, se dan cuenta, yo voy al dentista, voy a ir a hacerme el procedimiento que corresponde, y obviamente van a verlo como cualquier consulta. Cualquier consulta pediátrica, de medicina en general, de cuando uno va al kinesiólogo, por ejemplo, va a ser algo rutinario. Entonces, sí, tratamos lo posible de que sea una atención más personalizada y también una atención más de ambiente familiar, porque esa es la idea. Y la idea de uno es solucionar el tema y tratar de cambiar el enfoque. Algún día aspiramos como dentistas ser estos como los países europeos que hacen pura prevención. Y por ejemplo, si tú traes un dentista de afuera, de Suecia, de Suiza, y le pones a hacer, una extracción, no le va a costar porque no está acostumbrado a hacer eso. En cambio, nosotros que estamos ahí tratando de desarrollarnos como profesional, todavía estamos como en la... Entonces todo es un complemento. Tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar circunstancias de parte social, también a informarnos. Yo creo que mucha gente no sabe de los beneficios que tiene por la parte dental. O sea, cuando una paciente está embarazada tiene un beneficio para poder tener salud bucal integral antes del parto. Cuando uno es adulto mayor, a los 60, 65 años, también tiene este beneficio. Entonces, tenemos que informarnos y a veces las mismas, no tenemos la comunicación para poder hacerlo. Entonces, sí, podemos trabajar como un ambiente familiar y que sea una experiencia agradable. Sí, ese es el tema, que sea una experiencia agradable, que no sea traumático. Doctor, ya para ir terminando, ¿cuál sería su mensaje final para aquellas personas que nos están escuchando y que tienen este temor de ir al dentista y que necesitan hacerlo? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, que ir al dentista sea algo rutinario, ¿ya? Sea algo cotidiano, sea algo tranquilo, sin traumas. Tampoco no debemos transmitir las experiencias malas que hemos tenido a nuestros hijos, a nuestros amigos, ¿ya? Y también ser empático nosotros como profesionales, o sea, ponernos en el lugar del paciente. Y lo otro también es que si usted siente alguna molestia mientras está la atención dental, hágalo saber, no tenga miedo, el doctor no se va a enojar, no le va a decir nada, al contrario, va a ser algo que le va a ayudar obviamente a provocar una mejor atención, ¿ya? Si es necesario tener un periodo de adaptación, ¿sabe qué? Voy a ir al dentista con los niños y si no se atiende, bueno, vengamos a otra sesión más hasta que el niño se adapte, ¿ya? Y si usted ve que no puede manejar la ansiedad, pídale al su odontólogo que le dé una medicación, un ansiolítico. Me acuerdo una vez que mi hijo de 2 años se cayó y estaba inquieto y justo tenía que tomarse un examen imagenológico. Entonces el profesional, bien acertado, le dio una medicación y se quedó quieto. Entonces, obviamente, hay la tecnología para poder usarlo, ¿ya? Lo otro, a veces ocupamos mucho el doctor Google, ¿ya? Para saber lo que nos pasa, ¿no? Pastelero tus pasteles. Si yo tengo un problema a la vista, voy al oculista. Si tengo un problema renal, voy al urólogo o al nefrólogo en este caso.
Si tiene un problema dental, vaya al dentista, ¿ya? A veces es más fácil solucionar un problema acudiendo a una consulta que tratar haciendo las cosas por todo, ¿ya? Y la idea es que hoy día cambiemos el mito, cambiemos el mito y nos entreguemos a nuestro profesional. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy en Salud al Día. Listo, muchas gracias por la invitación y les invitamos a nuestros auditores ahí que puedan visitar la Facultad de Odontología. Los alumnos necesitan hartos pacientes, así que con gusto le vamos a estar recibiéndolos ahí para que puedan ir y atenderse. Bien, eso es en el Campus Coloso. Campus Coloso, exactamente. Ahí para que puedan ir y puedan realizar sus atenciones dentales allá. Bien, y a nuestros auditores los dejamos invitados para el próximo miércoles al mediodía a un nuevo episodio de Salud al Día por la Radio Universitaria. Sigamos en sintonía en la 99.9. Somos